supuesto, nos lleva, entre otros muchos temas, a hablar de los 43 de Ayotzinapa. Y bueno, justamente para hablar de todo este tema de desaparecidos, hago contacto vía Skype con Francisco Rivas, director de Observatorio Nacional Ciudadano. Tocayo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos a ustedes y saludar al auditorio. Muchísimas gracias. Francisco, a ver, ¿cómo vamos en el tema de desaparecidos? Ya daba yo esta cuenta de 61,637, pero en números reales en la actualidad, ¿cuántos? Pues mira, en números reales no lo sabemos. Y no lo sabemos porque el tema de desaparecidos es lamentablemente uno que tiene la mayor debilidad en contabilidad. Hay que recordar que en muchas ocasiones las personas que son víctimas de una desaparición cometida por particulares no se denuncian a partir precisamente de que no sabemos en qué lugar se perdieron. Hay una parte importante de personas desaparecidas en nuestro país que son migrantes, que en el cruce de sus países de origen hacia Estados Unidos, pues simple y sencillamente no llegan, pero no necesariamente se emite la denuncia en nuestro país. Hay una parte muy relevante de los desaparecidos que está relacionada con algún tema de delincuencia organizada, y ahí también los registros pues son registros que no son suficientemente sólidos. Por eso decir cuántos en realidad son, no lo sabemos. Estos 61,000 de los que tú das cuenta son datos que vienen ya desde los años 60, pero que en los últimos años han tenido incrementos importantes. Por ejemplo, solo el año pasado más de 9,000 personas se sumaron a los datos de desaparecidos precisamente en tan solo un año. Pero yo tengo la impresión de que estamos hablando de números mucho más importantes, y también hay otro aspecto que hemos identificado, que es la falta de solidez en términos de poder buscar a esas personas desaparecidas. Han sucedido una infinidad de casos en México en donde son halladas personas sin vida, privadas de la vida, a víctimas de delincuentes, y en vez de sustraer la información mitocondrial, es decir, los datos de ADN que permitirían darle una identidad, o por lo menos intentar darle una identidad a esa víctima, en muchas ocasiones las incineran o las entierran en fosas comunes y se pierde esa información. Entonces, lo malo es que el desaparecido es un delito que es como si fuera una llaga abierta, muy difícil de cerrar para las víctimas. Lo que te dicen, por ejemplo, muchas víctimas es precisamente esto. Ya lo que me interesa ya es nada más darle sepultura, ¿no? Ya no pienso encontrarlo con vida, o ya perdí la esperanza, pero lo que sí me interesa es pues poder dar un cierre. Y para las víctimas, si no hay esa posibilidad, el dolor pues es constante y la desesperación es constante. Tema de la necesidad que tienen las personas que han perdido a un ser querido en este tipo de situaciones de violencia. Ayer platicábamos con el colectivo Madres Buscadoras de Sonora y nos decían que no tienen apoyo por parte de las autoridades, que el apoyo nada más es que cuando encuentran cuerpos les ayudan a recogerlos y en la identificación, pero no propiamente en la búsqueda. ¿A qué se enfrentan organizaciones civiles? ¿A esta ausencia del Estado, a esta omisión por parte de quien debería de garantizar la seguridad? Definitivamente es muy lamentable lo que sucede y lo que han tenido que enfrentar las víctimas de desaparecidos, las familias de los desaparecidos. Aquí, por ejemplo, en México, si consideramos la mayor parte de los protocolos que se utilizan para la búsqueda de personas, la mayor parte de estos fueron desarrollados precisamente por los buscadores, las madres, los hermanos, los hijos, que empiezan a buscar a sus seres queridos. Y entonces a partir de ahí se empezó a generar una experiencia en nuestro país relevante, pero que, insisto, nace de la necesidad precisamente de esas familias por buscar a sus seres queridos. En ese sentido, se vuelve muy relevante decir que han habido ejercicios esporádicos de apoyo a las familias, pero que en general no se ve este gran apoyo que se necesitaría en un país con los números de desaparecidos como los nuestros. Ustedes hace poquito hablaban de los delitos que se presentaron en el Secretariado Ejecutivo. Sí. Si pensamos en lo que ha pasado en los primeros 5 meses de este año,
contra los primeros 5 meses del año pasado, tenemos que hay casi un 3% más de víctimas de homicidio doloso. Y eso, insisto, si no dejamos a un lado que también hay aproximadamente miles de personas más que no han sido identificadas, que están siendo buscadas, y que están siendo buscadas principalmente por sus familiares, no por otras personas. Aquí otro de los aspectos importantes es que ahí donde se han hecho algunos esfuerzos por mejorar, luego no se mantienen. Pensemos en el caso de Veracruz, un estado con una problemática muy compleja de desaparecidos. El ex fiscal Jorge Winkler era una persona bastante sensible al tema, que se reunía con los colectivos, que intentaba apoyar, y ustedes saben que fue removido ilegalmente por el Congreso porque pues, era adverso al gobernador, ¿no? Entonces, lamentablemente, algunos aspectos poco comunes, que es cuando encuentras un fiscal que tiene buena voluntad, pues luego lo remueven o luego no se mantiene la capacidad de investigación. Y lamentablemente el año pasado los recortes al tema de búsqueda de personas fueron enormes. Y en lo que va de esta administración hemos perdido muchísimos recursos para los estados, para los municipios, para la Procuración de Justicia, para el combate a los delitos, que hace que sea más fácil que en nuestro país desaparezcan personas. De hecho, nosotros hacemos un cálculo que para lo que viene del segundo semestre vamos a tener un incremento sustancial de secuestros, extorsiones y robos, lo que no excluye también la desaparición de personas y la pérdida de vida. Esto que estás mencionando, Francisco, lo estoy entendiendo. Bueno, durante muchos años este problema de la desaparición forzada, porque hay que agregarle ese calificativo, la desaparición forzada fue prácticamente invisible. Luego vino una andanada de situaciones que llevaron a que la gente se pusiera a trabajar, las autoridades metieran la mano, empezar a ver situaciones, entre ellas, por supuesto, los 43 de Ayotzinapa. Y hoy, por lo que estás diciendo, de nuevo vuelve a minimizarse el problema, a hacerse invisible, a hacerlo a un lado y que la vida siga. ¿Así lo entiendo? Pues lamentablemente sí. Aquí tenemos que decir que el problema principal es cómo nace la supuesta estrategia de seguridad de esta administración. Recordemos que el presidente desde la campaña insistía que la falta de confrontación a los delincuentes y los recursos dados a grupos sociales iban a eliminar el problema de la inseguridad. De hecho, él incluso se atrevía a decir que desde el primer día de su gobierno veríamos una diferencia en términos de resultados, y la verdad es que esos resultados o esa diferencia pues la hemos visto nada más para peor. Hoy el país se encuentra en las peores condiciones de seguridad desde que tenemos registros, y no se ve en el panorama algún tipo de mejora en breve. De hecho, pues insisto, los recortes presupuestales lo que han hecho es poner en dificultad a las ya muy lesionadas procuradurías y fiscalías del país, que se encontraban ya con situaciones muy complejas, casi de inoperatividad, precisamente porque pues hay que invertir, y hay que invertir muchísimo, y en nuestro país ha habido un ejercicio, ha habido una percepción equivocada de que se ha gastado mucho en seguridad. La verdad es que se ha gastado muy poco, o muy poco proporcionalmente a lo que deberíamos de gastar. Si nosotros pensamos que países como Colombia llevan más de una década gastando más de un 5%, en México, en el sexenio de Calderón, apenas de su Producto Interno Bruto, en México, en la época de Calderón, apenas gastamos un 1.2 para todo lo que incluye la seguridad y justicia en nuestro país. Con Peña apenas un 1, y en este sexenio andamos por el 0.8%. O sea, cada sexenio estamos gastando menos en seguridad. Es entendible que el año pasado haya sido el peor año en desaparecidos, en homicidio, en feminicidio, en lesiones dolosas, en robo a negocio, en narcomenudeo, en trata de personas de la historia del país. Segundo peor año en materia de extorsiones, tercero peor en materia de violaciones, quinto peor en materia de secuestro.
y de robo con violencia, octavo peor en robo a transeúnte. Estamos viviendo el peor momento de seguridad de la historia y es cuando menos estamos gastando en este rubro. Francisco, ahorita apuntabas el tema del dinero, del tema de la disposición de las autoridades para entender y tratar este problema. Veíamos, por ejemplo, en Guanajuato, fue, si no me equivoco, el 18 de junio, cuando alrededor de 100 familiares de personas desaparecidas se manifestaron en la Fiscalía General de esta entidad, pues pidiendo este apoyo por parte de las autoridades que, pues dicen muchos casos, no hacen absolutamente nada. Y luego veíamos hechos violentos el fin de semana también en Guanajuato. Guanajuato se apunta para ser la entidad en donde este tipo de situaciones de desaparición vayan a la alza, en general con estos enfrentamientos que hay entre grupos del crimen organizado. Pues mira, lamentablemente ahí son un poco todos los estados. Sí. Me gustaría poderlo limitar a una o dos entidades, no creo que esa sea la situación. De hecho, por ejemplo, si nosotros volteamos a ver los datos, desde hace varios años el estado más abandonado en materia de seguridad no es Guanajuato, sino es Colima. Colima es el estado con la mayor tasa de homicidios dolosos desde hace muchísimo tiempo y no se ve en el panorama, ni se ha visto en el panorama, ni en esta administración ni en la pasada, un ejercicio por tratar de entender y de mejorar las condiciones de esa entidad. De hecho, yo lamento mucho el caso de Guanajuato, porque Guanajuato es por mucho el estado que más ha invertido en materia de seguridad en los últimos años. El problema ahí es que pues fue una entidad usada como botín político, en donde al final de la administración pasada, con el fin de tratar de arrebatarle al partido que lleva pues ya un buen rato dominando en el estado, que es el PAN, el presidente Peña se metió y lo que hizo fue abiertamente abandonar al estado. Hacia finales del sexenio pasado dejaron apenas a 50 integrantes de las fuerzas federales para atender por turno, para atender a un estado en donde tenemos tantas ciudades económicamente relevantes, pasa el tren, tenemos la refinería, tenemos un sinfín de autopistas y carreteras relevantes, tenemos aeropuertos, es decir, un estado complejo, económicamente muy sólido, que ha invertido en seguridad, solo no puede. Como tampoco tenemos casos en donde la federación ha hecho lo que no hace el Estado y tampoco se puede. Se necesita alinear las voluntades federales con las locales y destinar aquellos recursos suficientes para poder enfrentar el tema. Si no, pues de nuevo decimos, vamos a capacitar policías. No hay a quien capacitar, porque si mandas a capacitar los policías, luego no hay quien hace el trabajo. Es decir, se necesita la construcción de un Estado suficiente para enfrentar el reto que tenemos, que nuestro país es mayúsculo. A ver, en ese sentido, Francisco, hablas de recursos, hablas de disposición, de estrategia, de capacidad. Hay que agregarle a todo esto que acabas de mencionar el tema de las fosas. Hay fosas en Tamaulipas, hay fosas en Jalisco, hay fosas en Veracruz, por solo mencionar 3 entidades que verdaderamente son cementerios cada centímetro, a cada metro de su territorio. Y lo único que pasa es, se descubre una fosa, se descubren una cantidad tremenda de cuerpos y la autoridad no mueve un dedo más, no pasa nada más, no hay investigación. Y en este entorno yo te pregunto, el tema de la inseguridad, de la violencia, de los desaparecidos, ¿es un tema exclusivamente policial? No es exclusivamente policial. De hecho, un factor clave es la incapacidad de investigar los delitos que ahorita están señalando. ¿Por qué tenemos esa incapacidad? Porque si volteamos a ver, o sea, yo cuando insisto en recursos, estoy hablando en temas de número de personas, estoy hablando en salarios y prestaciones que se le dan a las personas, estoy hablando en tecnología y procesos, estoy hablando de supervisión, estoy hablando de equipamiento. En muchas fiscalías del país no hay los reactivos para hacer las pruebas. En promedio en México, cada ministerio público tiene a su cargo más de 250 carpetas de investigación. Tenemos un número muy limitado de policías de investigación, es decir, aquellos adscritos a procuradurías y fiscalías.
no tenemos suficientes defensores de oficio. Los policías que están en el área preventiva o reactiva también son insuficientes. En México hay un promedio de 1.2 policías por cada 1,000 habitantes, cuando el resto de países de la OCDE tiene 3 policías por 1,000 habitantes. Y estamos hablando de policías mucho mejor capacitados de los que tenemos. Cuando volteas a ver estos factores en conjunto, entiendes por qué no logramos avanzar, por qué los niveles de impunidad que tenemos. Tenemos aproximadamente dependiendo de los delitos, pero tenemos aproximadamente un 99% de delitos que quedan en la absoluta impunidad. ¿Por qué? Porque los casos urgentes rebasan a todos los casos cotidianos. Entonces, pues se investigan aquellos delitos en donde hay pues, casi una persona detenida en flagrancia, o donde hay un interés político por darle importancia a los casos. Pero tú volteas a ver feminicidios que nunca se investigan, homicidios que nunca se investigan, y no hablemos de aquellos delitos que caen dentro de la bolsa de delincuencia organizada, y en ese sentido muchos de los casos de desaparecidos caen en la bolsa de delincuencia organizada. Delincuencia organizada es como la caja negra. Una vez que un delito se adscribe a delincuencia organizada, es prácticamente como si no importara investigarlos, como si esa víctima no fuera una víctima, punto. Independientemente de si era o no era un delincuente también a su vez, si cometió o no cometió otros delitos. Dejar en la impunidad un delito es potenciar que sigan existiendo los miles de delitos que tenemos en nuestro país. ¿Y qué es lo que hemos hecho finalmente en el país a lo largo de muchas décadas? Mantener la corrupción y la impunidad. Francisco Rivas, te agradezco como siempre estos minutos para Mega Noticias TVC. Gracias a ustedes y un saludo al auditorio. Muy buenas tardes.